Nuestro descanso en Dios. Nuestro descanso en Dios. Evidentemente no el descanso en la cama, ni el descanso en las circunstancias, sino el descanso en Dios. Y vamos a ver, este banco te está esperando, que descanses, reflexiones, cómo es el descanso en Dios. Estamos en este pasaje de Juan 5, del 1 al 18, y te voy a decir que en primera vista no tiene que ver con descanso, sino con estar tirado una persona sin poder levantarse, pero Jesús habla de que Él vino a trabajar. Y esta palabra, que Él vino a trabajar y su Padre está trabajando, nos lleva a la conclusión que está trabajando para que nosotros hoy tengamos un descanso que cuando Jesús estuvo en la tierra no existía todavía. O sea que para que nosotros podamos hoy disfrutar de un descanso que cuando Jesús vivía y predicaba todavía no era posible tener este descanso, pero hoy sí que es posible. Y vamos a ver en qué consiste y vamos a retarnos a vivir descansando en este descanso. Yo tengo mucho que decir sobre ello, pero voy a mirar el reloj y si queréis luego comentar conmigo, pues todo lo que queráis, porque es un tema importante. Primero vamos a ver el trastorno del descanso. Si vas a Google, te vas a encontrar que el 48% de todos los que viven aquí en España, pues tienen trastorno de descanso, en más o menos medida. O sea que solamente la mitad realmente viven descansando y levantándose por la mañana con la sensación, he descansado y voy descansando por el mundo, voy trabajando, voy esforzándome, voy educando, voy resolviendo los problemas, pero con un corazón, con una sensación, con los sentimientos, con la mente, con una vida que estoy descansando, trabajando. Creo que entendéis lo que estoy diciendo, porque una cosa es trabajar estresado, acabado, que uno ya casi no puede más, que ya se vuelve loco, irritable con todo el mundo y hace menos trabajo que otro que descansando su mente, su alma, su forma de ver las cosas, igual hace el doble y no se cansa ni la mitad del otro. Y lo hace mucho mejor todavía. Estamos buscando ese tipo de descanso. No inactividad, sino descanso. Aquí tenemos el primer problema y es como un pez que muerde la cola. O sea que si tú tienes ese problema, te lleva a falta de descanso y la falta de descanso que causa ese problema te produce que el problema se agrava en ti. Por ejemplo, si una persona tiene una baja autoestima, que se mira en el espejo pero no ve lo que ve, sino ve una persona rota, una persona distorsionada, una persona que no vale, que no es como él quisiera que fuera, entonces esta persona, su descanso con toda seguridad no es bueno. Tiene un trastorno de descanso seguro. Y este trastorno de descanso afecta su mente más todavía, su forma de verse más todavía, se ve más distorsionado, más feo, se desprecia más todavía, porque está más irritado. Y la gente, evidentemente, cuando alguien está irritado, le va a contestar también irritado, porque va a decir, oye, ¿a dónde vas? Entonces también se siente como atacado, se siente despreciado, se siente solo, y esto agrava su situación. ¿Cómo salir de eso? Por el descanso en Cristo Jesús. Además que hay técnicas, evidentemente. Por ejemplo, uno de los más famosos tenistas del mundo entero, él decidió un día a descansar 10 horas todos los días y estaba trabajando, y estaba esforzándose, estaba entrenándose. O sea que un hombre ocupado, pero se decidió dormir 10 horas todos los días y hacer menos cosas que le impiden a descansar. Por ejemplo, son medios que hay que sobrepesar. También puede ser que alguien te hable y te diga lo que realmente se ve en el espejo y te diga, no es lo que tú piensas. Tú eres así, tú eres asado. Y Dios ha hecho esto por ti. Y Dios ha hecho lo otro por ti. Y no pienses
que es verdad lo que tú percibes, sino Dios te ve de otra forma, y leerle la palabra de Dios y hacerle ver la realidad. Eso le puede sacar también de ese problema. A la derecha tenemos lo que esta mañana Mactis estuvo orando por nosotros. Si alguien tiene problema económico, que encuentre un trabajo, que sepa administrar su dinero, porque si tú estás contando los céntimos porque crees que de allí te va a solucionar la vida, pues mal vamos. Yo recomiendo que uno debe tener 3 meses ahorrados, como sea, poco a poco, pero con esta mentalidad y con esta finalidad, para tener un descanso físico mental real en este mundo, porque si no, te puede pillar el toro en cualquier momento y puede estar arruinado económicamente dependiendo del banco que te cobre intereses, de amigos que no te van a amar, sino te van a mirar mal porque ya estás pidiendo dinero. No hay amigos que le guste eso, ni mucho menos a los jefes que adelantes el sueldo. Hazte responsable de tu economía. Pero si no lo has podido hasta ahora, te puede causar quitarte el sueño, evidentemente. Puede ser que no duermes toda la noche y por lo menos tienes la sensación que no has dormido toda la noche, porque estás constantemente pensando. Yo he crecido en una casa donde mi padre tenía una alergia al teléfono. O sea, que sonó el teléfono y mi padre reaccionó físicamente, se le podía ver cómo se encogían los músculos, cómo reaccionó con miedo. ¿Por qué? Porque llamaba el banco, llamaba a alguien que no pagaba de sus clientes. Algo tenía que ver con dinero, las llamadas, y él estaba siempre estresado. Tenemos que salir de este pez que muerde la cola. Tenemos que deshacernos de la dependencia de los bancos, de las personas. Tenemos que buscar trabajo, tenemos que trabajar un poco más, a lo mejor, gastar menos. O sea que es muy fácil. O sea que tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Gasta menos si ingresas menos, pero nunca más, porque si no te arruinas. Estás programado para arruinarte. Luego tienen las personas una fobia al móvil, o sea que están tan pegados a las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etcétera, 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 que ya, digamos, los demás están haciendo que tenga una imagen de sí mismo y una dependencia de que si no le dan un like ya se hunde. O sea que no me da ninguno like, soy un miserable, no tengo amigos, nadie me toma en serio en este mundo. Pues quédate con los 3 amigos que realmente son amigos, que realmente te aprecian, que te conocen. No dependes de estos dichosos likes que no valen absolutamente para nada. No valen para nada, en absoluto. No son amigos, no son personas que te consideran. Sé tú quién eres, conoce a tu Dios, lo que Él piensa, lo que tú vales para Él, que Él sí te hace caso si clamas a Él. Pero esta gente se olvida de orar, de hablar con Dios, el que realmente les escucha y los tiene en estima y le podría contestar. ¿Te das cuenta? Entonces entran en un bucle de tal forma que al final les quita el sueño, les quita el descanso, la alegría de vivir. Están hartos de vivir de esta forma. Y hay muchos adolescentes que hoy en día están en peligro de suicidarse. Escucha bien. De suicidarse. Por no recibir likes. Por estar dependiendo del móvil. Y hay gente que ha asesinado a sus padres porque les ha quitado el móvil porque no ha estudiado en el colegio. Y han cogido un cuchillo y les ha clavado el cuchillo en sus cuerpos y los han matado. O sea que hasta ahí llegamos hoy en día con ese problema del móvil. Y yo creo que el problema sencillo de resolver, pero más duro en cuanto a nuestro orgullo y mal corazón, es el perdonar a los demás. Digo sencillo porque si Dios, que es absolutamente justo, tiene los derechos de ejercerse como juez, todos los derechos, tiene derecho de fulminarte, pero así como lo digo, o sea que dejar bajar un rayo y que te pille y te fulmine, que quede así un humo, tiene derecho a ello,
porque nadie agrada a Dios por sí mismo. Pues si Él te perdona y Él se hizo hombre y murió por tus pecados y pagó por ti en la cruz y no perdonas, Dios dice no tienes perdón. O sea que todo lo que he hecho por ti, yo lo retraigo. Te voy a pedir cuentas y tu conciencia te va a condenar, que eres más miserable que aquel que no has perdonado, que eres culpable ante mí más que él a ti. Y tu conciencia te va a machacar, no vas a dormir, no vas a salir de esta hasta que perdones. Hay estudios sobre enfermedades que son psicosomáticas de todo tipo, o sea que de dolor de estómago hasta cáncer de estómago, que matan literalmente, que tienen nada más que ver que con no perdonar. Cuando personas por fin se han decidido a perdonar y relacionarse de una forma sana, justa, humilde, razonable, amable con los demás, quedaron sanados hasta de cáncer. No por medicamentos, sino por perdonar. Es impresionante. Y la Biblia habla mucho sobre eso. Y Jesús vino para librarnos de todos estos males. Y nos da el derecho de reclamar a Él que nos sane de todo ello. Te puedo decir que creo que todo esto, puedo contarte, me ha afectado en algún momento, más o menos. Me hubiera hundido si yo lo hubiera permitido, si no hubiera clamado al Señor, si no hubiera tomado los remedios que estoy hablando esta mañana. Hoy estoy aquí y descanso. Pero gracias a Jesucristo y al Espíritu de Dios, cuyo fruto es el amor. No falta perdón, el amor. No la depresión, el gozo. No la inquietud, sino la paz. No la soberbia, sino la humildad. No la gritería, la locura, sino el dominio propio. Eso hace Jesucristo y eso hace el Espíritu Santo. Y todos podemos vivirlo, queridos. Ahora, el que esté mal, no le juzguemos, sino ayudemos al que esté mal. Animemos al que esté mal. Hablemos de las buenas noticias, hablemos del descanso en Cristo, hablemos del Espíritu Santo, cojamos y apoyemos y le dejemos apoyar en nosotros y llorar sobre nosotros y pedir ayuda y acompañémosles hasta que esté sanado y recuperado. ¿De acuerdo? Como dije que es un tema muy amplio, nos podríamos perder fácilmente. Voy a intentar que nadie se pierda. Aquí vamos a ver a un inválido, paralítico, uno que está en situación de parálisis, tendremos que decir hoy en día correctamente, y esta persona es sanada por el Señor Jesucristo, es así de evidente. Es decir, que cualquier persona que hemos visto antes en aquella situación de agobio por el dinero, de mirarse al espejo y no ver la realidad, una persona que no perdona, una persona que tiene esas diferentes condiciones que le quita el descanso en Dios, pues esta persona necesita ser sanada y la persona que le puede sanar es el Señor Jesús. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos equivoquemos, no podemos confiar solamente en los médicos. Podemos confiar en que Dios utilice los médicos. No podemos confiar en los medicamentos, podemos confiar que Dios utilice los medicamentos y personas y circunstancias, el sueño, comer bien y concentrarnos, etcétera, etcétera. Pero el que nos puede sanar sobre todas las cosas es Dios. Para ilustrarte eso, yo tenía una prostatitis crónica, el urólogo me dijo: usted no se va a librar en la vida de estas bacterias, porque una vez habiendo entrado en el órgano, nunca salen. Y yo dije al médico, pues me acaba de dar usted una buenísima noticia. Claro, me miró así.
y dije, como ha dicho que es imposible, me anima, porque yo voy a ser sanado, porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Y me sanó, ¿te das cuenta? Estoy completamente sano de la prostatitis crónica, declarado como incurable, ¿no? Por el médico, por el especialista aquí de Lugo. Y de esa forma podemos decir, podemos confiar que para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a ir leyendo el texto y vamos fijándonos en algunos detalles que caracterizan esta situación de este hombre y cómo Jesús trató su vida. Primero, algún tiempo después de lo que acabábamos de ver, algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, o sea que un tiempo después de la segunda señal. Se celebraba una fiesta de los judíos, o sea que subió Jesús a Jerusalén. Y si aquí hace un punto y pensamos un momento, diríamos, o sea que ahora no, en vez de seguir leyendo, me imagino lo que tiene que decir. Y si nos imaginamos lo que tiene que estar escrito a continuación, es muy sencillo. Jesús está en la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios que hay fiesta de los judíos en Jerusalén. Era obligatorio estar en la fiesta. No se puede estar en otro sitio. Se tiene que estar en la fiesta. Lo sorprendente es que el texto no habla de que Jesús estaba en la fiesta, aunque seguro que estaba después, sino que el tema se desvía y se enfoca en Jesús como el que da descanso a este hombre. Le saca de su situación estresante que acababa con su alma. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Petzatá o como otros traduzcan, casa de misericordia significa ese lugar. O sea que Jesucristo, en vez de ir a la fiesta de los judíos, fijaos, se va a donde nadie quiere ir, te aseguro. Se va a la casa de misericordia, pero es una casa llena de ciegos, de cojos, de paralíticos, de enfermos de todo tipo. No me quiero imaginar cómo olía aquello, qué aspecto tenía, de miserable, de penoso, de doloroso. Yo sé lo que significa ver a gente enferma, todo junta, y empezar a llorar. Pues nosotros tenemos una niña discapacitada y cuando celebramos Navidad y vemos a todos en sillas de ruedas, tan deformes, discapacitados, todos, vemos todo esto junto, se nos parte el corazón. O sea que el ser humano ve aquello y no quiere estar si no fuese porque alguna razón tiene por estar ahí. Y Jesús fue ahí. En vez de a la fiesta de los judíos, fue a la casa de la misericordia, porque Jesús es así. ¿Te das cuenta? Él se fija en nuestra situación, en nuestras miserias, y tiene un corazón para nuestra misericordia, nuestra miseria, y de ahí viene misericordia. Es una palabra compuesta de miseria y de corazón, un corazón para la miseria del ser humano. Y Jesús estaba ahí. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. 38 años. Aquí hay algunos que no tienen todavía 38 años. Imagínate los años que te faltan y todos estos años este hombre estaba allí tirado, solo, sin la ayuda de nadie, menos para darle de beber y de comer y atender sus necesidades básicas, pero no para estar cuando había que meterle en la piscina para sanarse milagrosamente. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición. Le preguntó, ¿quieres quedar sano? Es sorprendente. Jesús ve un hombre, 38 años, tirado al suelo, sin ayuda a nadie, agobiado,
cansado de estar enfermo, paralítico, y lo primero que hace Jesús es preguntarle, ¿quieres ser sano? ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Es obvio que Dios no hace nada sin involucrar tu voluntad. Muchas cosas en tu vida nunca, jamás se van a arreglar hasta que tú quieras. ¿Te das cuenta? Ni tu matrimonio, ni tu carácter, ni tus finanzas, ni tu dependencia del alcohol o del juego, ni de tus diferentes problemas se van a solucionar hasta que tú realmente quieres, porque el problema está en tu voluntad. Y de hecho el hombre no contestó, yo quiero ser sano, pero sí que Jesús lo entendió que sí que quería, porque se fijó en él y lo vio en él. Pero dijo una cosa que también tenemos que quitarnos de la cabeza. Lo primero que dijo, mira, a ver cómo contesta. Señor respondió, no tengo a nadie. ¿Te das cuenta? Jesús estaba a su lado. El creador del mundo, el salvador del mundo, el que sana, el que hace con su palabra maravillas. Acaba en la segunda señal, por su palabra dar vida a un siervo de un noble del rey. Con su poder, por su voluntad, transformó esta agua ritual en vino para todos. Este Jesús está a su lado y el hombre está tan ciego, tan desconectado de la realidad, que se atreve a decir a Jesús, no tengo a nadie. Cuando tú dices, no tengo a nadie, quiero que sepas que estás mintiendo. Estás mintiendo. Estás faltando el respeto a Dios, porque Dios no te dejará nunca. Mientras que Dios esté contigo, ya te pueden abandonar todos y no te faltará nada. ¿Te das cuenta? Pero cuando nosotros decimos, como víctimas, dando pena, no tengo a nadie, estamos mintiendo, queridos. Estamos dando pena. Estamos hablando como incrédulos. Estamos faltando a Dios y posiblemente a mucha gente que nos rodea que sí que está con nosotros. Y es un mal decir, no tengo a nadie. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando. No tengo a nadie que me meta en este estanque mientras que se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a Jesús? Levántate, toma tus circunstancias y anda y haz mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado? ¿Y qué hemos hecho? Hemos seguido repitiendo la mentira. No tengo a nadie, Señor. Y decimos, Señor, lo decimos delante de Dios, que sabe que estamos mintiendo. Que es nuestra falta de fe, que nos hace repetir siempre lo mismo, haciendo la víctima, cuando realmente hay solución en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Pero repito, hay personas que nunca se les solucionarán sus problemas, ni financieros, ni matrimonio, ni de su carácter, porque no quieren. Prefieren ser las víctimas y decir, es que tengo a nadie que me ayude, nadie que me quiere, nadie que me entiende, que no hay nadie. Estoy solo. Soy la pobre víctima de este mundo, de mi padre, de mi madre, de mi familia, de los que me han maltratado, de los que me han fallado. Soy uno que estoy tirado aquí por culpa de otros, de las circunstancias. No tengo cómo levantarme.
aunque Dios les diga, levántate de una vez y anda. Os invito esta mañana, al ir a casa, si es nuestro caso, arrepentirnos y pedir a Dios perdón por habernos atrevido a decir, Señor, no tengo a nadie. Y por haber dejado nuestra responsabilidad sobre otros en vez de tomarla sobre nosotros mismos y levantarnos de una vez y dejar la vida vieja atrás. Decir, hasta aquí he llegado, hombre, de esta forma. El Señor quiere sanarme, el Señor quiere rehacer mi vida. Dios quiere, después de, aunque sean 38 años, quiere hacer lo que siempre ha querido hacer. De mí, uno que sea normal, una persona entera, una persona útil, una persona sana en espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere que sea sano, que sea una persona normal. Yo creo que sí. Mira, sin ir más lejos, o sea, que hay personas que dicen yo soy introvertido, por ejemplo, es una de las palabras para excusarse para ser uno en su carácter como es y maltratar a la gente con su silencio. Ojo a eso. Hay una lista de qué es maltrato psicológico y uno de los maltratos psicológicos es no contestar a las personas. No responder, no hablar, no comunicarse. Y el introvertido se excusa y dice, es que yo soy así, nací así, mi padre o Dios es el culpable de que yo no contesto. ¿Cómo que es? Que Dios te ha hecho así, no. Entonces te ha hecho introvertido para ser reservado, para tener una vida interior que es muy bella. Pero ayer vi un hombre diciendo, yo soy introvertido. Y Beatriz y yo dijimos, ¿este hombre es introvertido? ¡Wow! Hablaba con energía, comunicaba con energía. Ha visto en su luna de miel un niño abandonado de la calle en la India, porque él es un hombre de la India. Le invitó a acompañarle en la boda en la luna de miel con su esposa. Y ahí aprendió que este niño necesita que él cambie de solamente pensar en sí mismo, en hacer dinero, tener trabajo, tener una jubilación anticipada y una vida tranquila en este mundo, a tener una vida que realmente sea útil para Dios y para este mundo, para cambiar personas y situaciones y comunidades. Y Dios puso en su corazón ver cambios en otras personas. Y ha levantado personas debajo del puente y son líderes de 3 iglesias en Francia, por ejemplo. Un hombre debajo del puente, ves ahí la foto, y dice, es líder de 3 iglesias. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque su carácter cambió. Pues un hombre que aprendió a dar cuentas a Dios y a los de alrededor, cambiar de carácter. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué nos sirve la información si nuestro carácter nos impide ser útiles? ¿Te das cuenta? Es lo que dijo este hombre. Y dijo, entre otras cosas, soy introvertido. Wow, digo, eso no me lo puede creer. Se me han descuadrado los conceptos. Pero yo sí que conozco muchos introvertidos, bellísimas personas, en su relación, en su matrimonio, con los hermanos, con colaboradores en su iglesia, etcétera, etcétera, en este mundo. Personas totalmente normales, que no maltratan a nadie. De eso estamos hablando, queridos, que Dios ha venido a librarnos, a cambiarnos, a quitarnos las excusas y manifestar su poder en nosotros. Bueno, ahora dice aquí una frase que es absolutamente trascendental en este texto, pero este día era sábado. Descanso. Te voy a decir lo que es un descanso para un judío. Estuve en Jerusalén para viajar por Israel, ver los sitios donde pisaba Jesús, llorando ante la puerta de oro, gozando que Jesús un día entrará por esa puerta ahora que está cerrada, se abrirá cuando el Señor venga, lo dice hasta el profeta Ezequiel. Pero una de las cosas
que llamó la atención en el hotel era, no me acuerdo si era el 7º o 9º piso, pero yo entraba en el ascensor y no vi botones para elegir. No había 9º, 8º, 7º, nada de eso. El ascensor bajaba o subía, depende. Si estaba subiendo, tú subías con él para luego bajar, piso por piso. Y preguntabas, ¿y eso qué? ¿Por qué? Es un hotel moderno, 5 estrellas, y no tiene botones de ascensor. Nuestros hermanos de Belén se ríen porque conocen la cultura, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque es pecado mortal hacer el trabajo de apretar un botón en sábado. Porque Dios ha dicho que el que quiebra el día del descanso, que sea apedreado. Y para evitar que la gente sea apedreada en este hotel, pues han evitado los botones para que nadie caiga en la tentación. ¿Te lo crees? Te podría contestar más cosas, porque mi madre estaba trabajando para judíos cuando era jovencita, aprendiendo a servir en esta casa de ellos. Muy peculiar. Bueno, ¿qué quiere decir con eso, queridos? Que para Dios el sábado, mal interpretado o correctamente interpretado, era algo que tú y yo no conocemos. Era descansar. Era desconectar del trabajo, de todas las obligaciones, de todas las preocupaciones y gozarnos en Dios el Creador, que ha hecho todo bueno en gran manera. Creó el mundo en 6 días, el 7º descansó y lo bendijo y quería que todo el mundo parase, todos que estaban viviendo en casa y todo estaba descansando porque Dios ama el descanso después del trabajo. Pero si miras para atrás, cuando Dios bendijo el día de descanso, enseguida tú lees que se quebrantó ese descanso. Y lo que era bueno en gran manera se convirtió en una pelea de géneros. La mujer contra el hombre contra la mujer, los hermanos contra los hermanos, les de asesinato de hermanos, les de vengadores que su vida quedó vengada por 70 que asesinaron por intentar matarle, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ves violencias por todas partes, injusticias y barbaridades. Descanso nada. Y en medio de todo esto, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha dicho, yo voy a volver a trabajar. Yo vuelvo a trabajar, no solamente para sostener este mundo, sino para hacer un nuevo mundo, donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay lágrimas, donde no hay carencias económicas, donde no hay depresiones, donde no hay soledad, donde yo estoy con los míos y ellos están conmigo descansando. Y por eso leemos que esto se hizo en sábado. Y se lee en ese texto que esto fue una señal, quiere decir algo especial, no una persona más sanada. Y si te fijas bien, había mucha gente y ninguno fue sanado, solo uno de ellos. Porque no era fijarnos en que Jesús vino a sanar los enfermos, sino Jesús vino para hacer un nuevo Shabbat, un nuevo descanso por medio de su trabajo en este mundo. Porque Él vino a trabajar. Él vino a trabajar. Él se hizo siervo entre nosotros y obediente hasta la muerte de la cruz, donde ganó nuestro descanso. ¿Hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Dice, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado. Otra vez te das cuenta que es el tema.
no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Les respondió, acuérdate, coger la camilla era sentencia de ser apedreado por esos judíos bien fanáticos. ¿Quién es este hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron, porque vamos entonces a apedrear que te lo mandó, y te vamos a perdonar a ti que obedeciste a este hombre. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús, por su iniciativa, lo encontró a este hombre sanado en el templo, posiblemente dando gracias a Dios por su sanidad. Y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Y aquí tenemos que parar un momento y hacer un paréntesis. Porque cuánta gente nos ha dicho a nosotros, a Beatriz y a mí, pobres padres, pobre discapacidad, 96% vuestra hija. Y a algunos me atreví a decir, así de concreto, les dije, te digo, pobre de ti, si has pecado contra Dios y no tienes perdón de tus pecados. Porque es mucho peor caer en manos del Dios santo sin haber sido perdonado, que estar enfermo físicamente, que es para 4 días aquí en la tierra. Es lo que Jesús le dijo. Te lo leo otra vez. ¿No lo crees? No vuelvas a pecar, le dijo Jesús a este hombre. No vamos a entrar en las cuestiones teológicas, porque lo dijo, no sé qué. No sea que te ocurra algo peor. ¿Qué es peor que estar 38 paralizados, tirados, sin ayuda de nadie? Pues estar condenado eternamente, apartado y solo, de verdad solo, abandonado por Dios en la condenación eterna. No 38 años, eterna. Esto sí que es mucho peor. Prediquemos este evangelio que es así, que señala la gravedad del pecado y da la buena noticia, pero no tienes que pasar ahí la eternidad. Jesús vino a trabajar para pagar por tus pecados. Cree y serás perdonado. Y tu vida cambiará y no seguirás practicando, porque la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, sin introducción, sin arrepentimiento, sin conversión, sin nada real en su vida. Pero el que es justo practica la justicia. No estamos hablando de que el creyente no peca, estamos hablando de que hay un arrepentimiento en su vida, una conversión que da una base para cambiar. Y este hombre no conocía a Jesús, no había entendido que Jesús era el Salvador del mundo, le faltaba todavía creer en Jesús. Y si siguiera así, aunque hubiera estado sanado, lo que le espera es mucho peor que 38 años paralítico y tirado allí y que nadie le ayude. Sí que lo entendemos todos, ¿no? Y entonces el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Pues que Dios le tenga misericordia, ¿verdad? Porque que se quitó el muerto de encima, ¿no? Te voy a decir a quién tenéis que apedrear en tal caso. Se llama Jesús, el que me sanó. Vaya, que no es muy recomendable tratar así al que nos ayudan, ¿verdad? Traicionarles. Precisamente por esto los judíos persiguieron a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Ahí empezó la gran persecución contra Jesucristo en el Evangelio de Juan. A raíz de haber ayudado a este hombre en día de sábado. Por lo cual, Jesús intencionadamente le busca, le sana, intencionalmente en sábado, porque seguro que estaba más días allí y podría haberlo hecho en otro día, porque él quería
que entendiéramos que el sábado es una cuestión de historia del pasado, del viejo pacto. Y ahora vamos a hablar un momento de eso. Repetimos, pero Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Es lo que dice a continuación Jesús a los fariseos y a los judíos. Pero Jesús les respondió a su acusación, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Era la tercera señal. Y señalaba que él trae un nuevo descanso. Estaba trabajando para tener este nuevo Shabbat de paz con Dios. Y Hebreos 4:9, que es algo que está escrito después de la muerte de Jesús, resurrección, ascensión de Jesús, después del Espíritu Santo, a la iglesia de trasfondo judío les explica el valor de esta obra de Jesús. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansará de las suyas. Dios descansará de las suyas. Empezamos por el final. Cuando Jesús murió en la cruz y trajo su sangre a la presencia del Padre, habiendo esperado a juzgar todos los pecados desde la creación, y ahora recibe la sangre de su Hijo, Dios descansó y pudo perdonar a todos los que clamaron por perdón. Y todos los que hoy pedimos perdón por nuestros pecados y salvación, Dios descansa, porque la obra para nuestra salvación, Cristo la terminó. Pagó todas nuestras deudas. Bueno, Colosenses dice que en Jesús, en su cuerpo, fue como si hubiera puesto sobre su cabeza como acusación de su condenación de ser crucificado, toda nuestra deuda escrita allí, tus pecados todos escritos sobre la cabeza de Jesús. Todo esto, pero con la nota de pagado cuando Él murió. Y cuando Él clamó, consumado es, Él dijo, he pagado por tus pecados, por todos tus pecados, para darte salvación eterna, para recibirte como hijo de Dios, para que entres en el descanso de Dios y descanses de tus obras, porque tus obras jamás te perdonarán tus pecados, ni te harán merecedor del perdón de Dios. Ya puedes ir a Fátima de rodillas, todas las escaleras para arriba y para abajo también, y si quieres 10 veces, y no te quite ni un solo pecado. Ya puedes poner todas las velas que quieras, puedes rezar todos los Ave Marías y todas las letanías, y puedes tomar todas las misas día y noche de todo lo que puedes tomar en toda tu vida, y puedes pagar después de tu muerte, dejar millones para que paguen por misas por los difuntos, a ver si sales purgatorio y no saldrás del infierno eternamente, porque no te mereces el perdón de ni uno solo pecado por tus obras. Pero si tú confías en la obra de Jesucristo, descansas, como dice aquí en Hebreos, de tus obras, porque Dios descansa de las suyas también. No se me ha explicado. Pero tengo una canción que no la puedo cantar porque no la vais a entender en alemán, pero cada vez que la canto, a mí se me corren las lágrimas. Pero dice más o menos así: mi corazón, mi alma descansa sobre Cristo, el Cordero de Dios, porque en Él han sido perdonados todos y cada uno de mis pecados. Cuando yo lo canto y lo siento, que puedo descansar de todos mis pecados y toda la condenación, y sé que tengo a Dios a mi favor, puedo decir, ¿y quién está contra mí? ¿Y qué circunstancia puede estar en contra de mí? ¿Y qué importan los 4 días que estoy aquí? Y que sufra y lo que no sufra, si yo puedo descansar
en esta obra de Cristo Jesús. Espero que entiendas lo que estoy diciendo y que lo puedas sentir también. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, y lo dice a estos judíos, que algunos de ellos todavía no habían entrado en el reposo de Dios. Se congregaban con los cristianos, pero nunca habían dejado ir al templo, seguir ofreciendo sacrificios por sus pecados, yendo a los sacerdotes como mediadores entre Dios y ellos. Todo eso Dios había quitado. Y Hebreos dice, está quitado, porque Jesucristo es mayor que los sacerdotes, porque es el sumo sacerdote, no el Papa de Roma. Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿te das cuenta? No la misa es el sacrificio que te quita el pecado, es el de la cruz, una vez por todas. No tus obras te quiten los pecados, sino la obra de Cristo te quita tus pecados. Y la fe, para que tú empieces a caminar de otra manera, te levantes y camines en la fe, empieces a hacer obras nuevas. Te recomiendo que cojas esta guía que he presentado al principio, no porque tenga un autor, el autor aquí no pinta nada, sino tiene un autor que es Cristo Jesús, que se presenta aquí en la semana número 13 de esta guía como el descanso por el cual Él trabajó por ti. Y te lo recomiendo encarecidamente que lo leas poco a poco y descubre lo que dice sobre Dios, sobre ti, y lo apliques y des gracias a Dios. Y hay muchos otros pasajes allí para ampliar tu visión y para afirmar tu fe. Recuerde que es la tercera señal. La primera es el nuevo pacto del Creador por cambiar el agua de purificación de los ritos del viejo pacto, quitar todas estas ceremonias y cambiarlos por la fiesta del nuevo pacto, o la sangre del nuevo pacto, o el marido del nuevo pacto, la boda de Caná. La segunda señal, la palabra del creador de Dios. Con su palabra dio vida a este siervo del noble del rey. Por su palabra, porque por la palabra Dios creó el mundo entero, y por la palabra Él cree vida. Y es una señal de que Jesús es la palabra de Dios. Y ahora Dios nos trae el nuevo descanso. Trabaja como el Padre porque trabaja para dar un nuevo descanso, un nuevo Shabbat. Y mira cómo representa a los judíos el Shabbat. Cuando yo la vi dije, es como cuando nosotros el día primero de la semana, el día después del Shabbat, la iglesia cristiana se reúne y toma pan y vino y tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y celebra el nuevo y diferente Shabbat. No el de la creación, que se fastidió realmente, sino de la nueva creación en Cristo Jesús, de un nuevo pueblo, de una nueva esperanza viva y eterna. Por eso yo descanso en Dios. Aquí tienes otro versículo importantísimo, porque hay sectas evangélicas, porque los adventistas son una secta no evangélica, pero los sectas evangélicas recientes empiezan a decir, oye, nosotros tenemos que comer el Cordero Pascual y celebrar la Pascua. Tenemos que celebrar el Shabbat de los judíos porque Dios dijo que no sé qué. Es totalmente falso. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Con pocas palabras. Mira, con la palabra de Dios evidentemente, pero ¿con qué versículo concretamente te puedo demostrar que es mentira, que tenemos que dejarnos juzgar si cumplimos o no cumplimos el Shabbat y los días de fiesta de los judíos? Mira, Pablo dijo a los colosenses, porque de las sectas hay pocas cosas nuevas. Y dijo en aquel entonces, así que nadie os juzgue de esos sectarios, en el contexto dice de estos soberbios que se lo han creído, que se creen que tienen las visiones de Dios y de ángeles, como los profetas falsos de los adventistas, por ejemplo,
la Bait, que es una profecía falsa. Y dice, así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis. Tener mucho cuidado con condenar la morcilla de Burgos o el vino tinto de la Ribera. Así que nadie os juzgue a vosotros por lo que coméis o bebéis, o con respecto a días de fiestas religiosas, como la Pascua, por ejemplo, y otras, de luna nueva, que es la que marca la Pascua, en su comienzo, o de reposo, o de Shabbat. Nadie te juzgue. Todo esto, y ahora te da la razón, es una sombra de las cosas que han de venir. La realidad se halla en Cristo. ¡Wow! No sé si habéis estado enamorados alguna vez, pero yo cuando vi la sombra de la novia, ¡wow! Tenía mucho valor. Pero cuando apareció la novia, no perseguía sombras. Es lo que dice aquí. Cuando uno ha encontrado en Jesucristo el verdadero descanso, el verdadero Shabbat, el nuevo Shabbat, no se le ocurre celebrar el Shabbat del viejo pacto, porque está en el nuevo pacto. El día de resurrección es del nuevo pacto y es el día que nos reunimos hoy, queridos. No sé si estáis conscientes de esto, pero el calendario español es muy católico y por eso, como el catolicismo tiene un montón de errores, pues un error más. Porque el calendario apostólico, católico apostólico romano y ahora español, por tanto, pues está al revés. ¿En qué está al revés? Os lo voy a decir. El domingo es el último día de la semana. ¿A que sí? Pero eso es mentira. Eso es falso. Esta gente no se entera de hacer calendarios. Por ejemplo, en mi calendario, en mi Mac, en mi ordenador, el domingo es el primer día, porque yo lo puedo modificar. Porque es así. El último día era el Shabbat, porque primero había que trabajar para merecerse el descanso. Pero es que Dios trabajó para merecernos a nosotros el descanso. Nuestra semana empieza con el descanso, porque descansamos en la obra de Cristo consumada, y en Él descansamos, y por eso trabajamos. Es otra mentalidad totalmente diferente. El trabajo no es un castigo que me tengo que soportar para conseguir algo que es el descanso. Así trabajan los religiosos, ¿verdad? El protestante, el evangélico que entiende el evangelio, trabaja con otra mentalidad. Él descansa porque luego el trabajo es el fruto de su descanso. Y son las obras que Dios tiene preparadas para él. Porque Efesios 2 dice que por obras nadie se salvará, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero Dios sí que tiene las obras preparadas para cada uno de nosotros. Y son el resultado de su salvación. ¿Estamos? Maravilloso, ¿no? ¿Y cómo lo sé que es así? Pues mira, Jesús resucitó ¿cuándo? ¿El Shabbat? El día después, el primer día de la semana. ¿Cuándo Jesús apareció a los apóstoles? ¿En Shabbat? Nunca. El primer día de la semana, después del Shabbat. Hechos 2, 20, versículo 7, dice que Pablo, habiendo estado una semana allí, para partir el pan cuando quería, y sobre todo en Shabbat si quería, el día siguiente, el día antes de marcharse, partió el pan con los discípulos, porque es el día cuando los cristianos se reunían, porque celebraban una nueva creación, un nuevo descanso que trajo Jesús por su muerte y resurrección.
Me gustaría mucho que todos lo entendiéramos y lo celebrásemos con entendimiento. Porque trabajas de otra forma y te reúnes el primer día de la semana para decir, bueno, con esto, lo que celebro hoy, voy a trabajar toda la semana para el Señor en las obras que Él tiene preparadas. Jesús dijo, levántate, hombre, porque tienes un propósito. Yo, en ese momento, de manera muy breve, te hago un último llamado esta mañana. De esta mañana. Mañana hablaré otra vez de ello. Pero esta mañana es el último llamado. Levántate, por favor. Ya está bien con hacerte la víctima. Con decir que estás solo. Que ya llevas 38 años, así que nada lo puede cambiar. Es el momento que escuchas de Dios que dice, levántate, toma tus trastos, empieza a andar en mis propósitos. Y si lo haces, verás que todo empieza a funcionar. El hombre se tuvo que primeramente intentar levantar y creer para que realmente pudo andar. Acuérdate de esto, primero es la fe y luego puedes ver que lo que Dios ha prometido es verdad. Y así se va solucionando todo esto. Solamente, no quiero ser pesado, pero esta imagen nos habla de que estas uvas, si algo hacen, es descansar en la vida. Y por eso llevan fruto. Si estuvieran nerviosos estas uvas, no darían fruto, y si no, sería bien amargo. Son dulces porque descansan en la vid, al sol. Y si viene el viñador y ve alguna rama caída, la levanta, encharcada en el barro, lo levanta para que coja sol, para que coja dulzura. Nuestra vida está destinada para descansar en Cristo y llevar este fruto, queridos. Y si quieres saber algo de Jesucristo, lo que es descanso, yo me acuerdo en los peores momentos de una escena de Jesús cuando Él descansó. Y con esto termino. En una tormenta, que sus apóstoles, que eran profesionales de la pesca en aquella mar, pensaban que iban a morir, ¿qué hacía Jesús? Dormía. Jesús dormía. Jesús estaba descansando. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en control. El Dios soberano estaba en control. Él no compartía esta forma de pensar, de sentir, de ver el mundo y ver a Dios, su Padre, y las circunstancias. Y cuando yo estoy en mal situación, digo, Señor Jesús, déjame acostarme a tu lado en el barco en medio de la tormenta. Ayúdame a descansar como tú. Cierro los ojos y duermo. ¿Qué te parece? Y también durante el día, aunque no cierre los ojos, en mi corazón descanso la de Jesús.